¿Te has preguntado cómo es que funcionan los autos autónomos, los filtros de Instagram o las cámaras de seguridad? En esta ocasión, profundizaremos en las redes convolucionales y algunas de sus componentes principales. Este video es una continuación del video introductorio presentado en este espacio anteriormente, el cual te invito a visitar. Mi nombre es José Antonio Fuentes Tomás, integrante del grupo de investigación COPNEC App del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Comencemos. Como vimos anteriormente, las redes convolucionales son un tipo de red neuronal inspiradas en el funcionamiento de la corteza visual en nuestro cerebro, en la que se toma el concepto de campo receptivo al aplicar la operación de convolución, operación núcleo en este tipo de redes. Consiste en aplicar un arreglo de números sobre la vecindad de píxeles de una imagen denominado kernel o máscara de convolución, en el que se lleva a cabo una serie de multiplicaciones y sumas que depende del tamaño y valores del filtro. Este procedimiento se aplica iterativamente para obtener un mapa de características. Utilizando esta operación, es posible extraer características de la imagen utilizando un determinado filtro compuesto por los pesos sinápticos de la red neuronal, por ejemplo, los bordes verticales de la imagen. En este video abordamos algunos detalles que intervienen en la operación de convolución y cómo estos afectan su comportamiento. Primeramente, ¿en qué influye el tamaño del kernel de convolución? El tamaño del kernel está relacionado al nivel de localidad o generalidad de las características extraídas. Utilizando un kernel pequeño se obtienen características locales que nos ayudan a capturar características más complejas en los siguientes niveles o capas convolucionales de la red. En el ejemplo de la pantalla, estamos considerando un kernel con dimensiones de 3×3 píxeles aplicado a una imagen de 10×10. Notemos que a la salida se obtienen dimensiones de 8×8. Por otro lado, al utilizar un kernel de mayor tamaño, se obtienen características más genéricas que ayudan a capturar componentes básicas de la imagen. En el ejemplo, podemos ver un kernel de dimensiones 5×5 píxeles y cómo se reducen las dimensiones de 10×10 a 6×6 píxeles en la salida. En segundo lugar, tomaremos en cuenta el parámetro denominado stride, que hace referencia al tamaño de paso de la máscara de convolución a lo largo y ancho de la imagen o mapa de características. Usualmente se expresa como una tupla que hace referencia al eje horizontal y al eje vertical. Normalmente el valor del stride toma un valor de 1 en ambos ejes. Al aplicar un stride mayor, se obtienen dimensiones de salida menores y el traslape entre filtros será menor. En este ejemplo, se aplica un stride de 2 en ambos sentidos. Notemos la reducción del tamaño de la salida respecto a las dimensiones de entrada. El stride trabaja en conjunto con un tercer parámetro denominado padding. El problema con la convolución regular o convolución válida es que los píxeles de las esquinas no contribuyen en la detección de características de la misma forma que los demás píxeles, ya que solo una máscara puede ser aplicada en dichas posiciones. Por otro lado, en un píxel intermedio, como se marca en la imagen, existen al menos 6 máscaras que toman en cuenta el píxel señalado. Para resolver este problema se aplica un padding que consiste en añadir valores nulos alrededor de la imagen. En este ejemplo se ha aplicado un padding de 1×1 a la imagen de entrada. Una vez aplicado el padding, podemos aplicar la convolución. Notar que en este ejemplo las dimensiones de la salida coinciden con las dimensiones de la imagen de entrada sin padding, es decir, se mantiene una dimensión de 10×10 píxeles en la entrada como en la salida. Finalmente, abordaremos una operación que suele ir después de la operación de convolución denominada pooling. Se conoce como una operación de muestreo y también reduce la dimensionalidad de cada mapa de características o imágenes, manteniendo la información importante. Consiste en recorrer una máscara, usualmente de tamaño par y con un stride igual al tamaño de la máscara,
y efectuar una operación con los píxeles que cubre de acuerdo a un criterio, por ejemplo, el promedio, el valor máximo o la suma. En el ejemplo, podemos ver cómo se aplica la operación max pooling, que toma el valor máximo de los píxeles que cubre la máscara de 2×2 y que recorre la imagen con un stride igual a 2 en el sentido horizontal y vertical. Esto provoca una reducción de las dimensiones de la salida con respecto a la entrada. Ahora ya conoces más detalles acerca de las redes convolucionales. Gracias al poder de cómputo disponible en la actualidad, es común verlas aplicadas en áreas de imagenología médica o autos autónomos. Y bien, ¿te gustaría continuar aprendiendo sobre estos temas?